Bueno, les cuento un poquito de mí y luego les cuento qué vamos a hacer en esta hora en este webinar, ¿no? En esta masterclass. A ver, soy una profesional de proyectos desde hace más de 25 años. Eh, Me he certificado en el tema de portafolios gracias a las oportunidades que he tenido a raíz de esta conexión con el mundo del project management desde inicios de los años 2000, ¿no? Eh, en esa línea he podido manejar algunos portafolios en algunos países de Latinoamérica y luego aquí en España y conseguir esta certificación en portafolios. Hacia el año 2008, estando en el PMI, hicimos el primer curso ágil en Perú. Yo creo que fue uno de los primeros en Latinoamérica. Desde ese momento también incorporamos los enfoques ágiles, ¿no? En todo este proceso de gestionar los proyectos. En el año 2008 hicimos el primer curso de PMOs con la Católica, ¿no? Hicimos un programa avanzado de proyectos en el que incorporábamos gestión de programas, de portafolios. Hicimos un curso de OPM3 también, ¿no? Y de PMOs. En esa línea, lo que pude ver y darme cuenta es de que todo el aspecto de management, ¿no? Y todo este tema de procesos era muy importante, pero no era suficiente, ¿no? Ya cuando uno empieza a manejar equipos y te enfrentas al tema de cultura por el tema de experiencia multinacional o en experiencias corporativas, nos damos cuenta que hay algo más allá de la administración y tiene que ver con las personas, ¿no? Entonces, en esa línea me preocupé en investigar y en buscar alguna herramienta que nos pueda ayudar a superar esas brechas que encontramos en el día a día de los proyectos. Y me certifiqué en programación neurolingüística, como coach, en análisis transaccional, ¿no? Hace 3 años conseguí la certificación como CTIO en Bélgica con el tema del AT. En el tema de oficinas de proyectos, pues yo creo que ha sido una experiencia muy grata porque desde los años 2000, en el que comencé con PMOs desde el enfoque de TI, PMOs más operativas, pude ir introduciendo este tema de la gestión del cambio y la transformación en los últimos años y integré Project Management con análisis transaccional, ¿no? Eso me permitió conseguir el premio como la mejor PMO de España en los PMO Global Awards, ¿no? Del cual soy jurado actualmente. Eso es sobre mí, ¿no? Soy CEO de mi propia empresa, People Project Institute, y actualmente trabajo en una empresa que es Talent to Win y soy RPO Global Manager. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta masterclass? En principio, conocer un poco más profundamente el tema de PMOs, ¿no? Conectarnos con el concepto de PMOs y cómo es que estas PMOs ayudan a las organizaciones. Y luego voy a incorporar enfoques de la versión 7 del PMO, del PMBOK, porque necesitamos entender cómo y qué va a hacer la PMO para contribuir, ¿no? A la inserción de estos nuevos enfoques que propone el PMOK versión 7, ¿no? Me interesa la última parte, ¿no? La parte en la que ustedes puedan hacer muchas preguntas, conversar un poco sobre sus inquietudes respecto a esta conexión de PMOs que se introduce en el Perú porque hay un tema mandatorio en el sector público, ¿no? Tenemos un reglamento que obliga a implementar oficinas de proyecto cuando hay cierto tamaño de inversiones y por otro lado tenemos la novedad de una versión absolutamente disruptiva, ¿no? Novedosa, que es esta versión 7 de PMBOK, ya veremos, va de un enfoque bastante lineal, estructurado e incremental a una versión más libre, más adaptativa, ¿no? Más inteligente, diría yo, y que nos invita a trabajar con un enfoque muy potente de liderazgo. Si tienen alguna sugerencia o quieren ir incorporando sus preguntas, yo les pediría que las vayan llenando en el chat. A mí no me incomoda para nada si alguien quiere parar en algún momento y me quiere hacer alguna consulta, me parece muy bien.
pero de repente yo no tengo inconveniente, puedo parar y contestar a las preguntas, pero si quieren que continúe con el tema, entonces van poniendo sus preguntas en el chat. ¿Estamos de acuerdo? Esto es lo que proponíamos en la invitación, entonces vamos con este asunto. ¿Alguien quiere comentar algo? Voy a mirar un ratito el chat. Ahí era solamente sobre temas de logística. Ok. Muy bien. Y entonces, ¿para qué crear una PMO? ¿No? Mire, las PMO no son tan nuevas, tampoco son antiguas. Yo diría que las PMO son adolescentes, ¿no? Nuestras PMOs tienen aproximadamente 20 años, ¿no? Yo diría que los últimos 20 años con nombre y apellido propio, ¿no? Las PMOs comienzan durante los primeros, yo diría que 15 años, dando soporte operativo, normalmente a las áreas de TI o a las áreas funcionales que son intensas en el manejo de proyectos, ¿no? Y van bastante estancadas y muchísimas que fracasan, ¿no? Hace 4 o 5 años se sacaban estadísticas sobre las PMOs y la supervivencia de las PMOs no llegaba a superar los 3 años, ¿no? Era dramático el encaje de la PMO con el valor, ¿no? O sea, con el valor percibido de la organización. En los últimos 5 años, y eso lo puedo ver yo en los PMO Global Awards como jurado, ¿no? Y veo la naturaleza de las PMOs que tienen más éxito, las que más destacan son las que se han ido acercando a la alta dirección, ¿no? Las que se han ido acercando al nivel de estrategia, ¿no? Entonces estamos encontrando últimamente unas PMOs muy potentes que trabajan con laboratorios de innovación, que trabajan con pilotos, que trabajan con enfoques ágiles, que trabajan liderando algunos proyectos en función de grandes corporaciones. También he visto PMOs que generan marca, ¿no? Y que hacen, digamos, que en las grandes corporaciones van a implementar PMOs como centros de negocios, ¿no? Que van prácticamente generando diferentes mecanismos adaptativos a lo que el negocio necesita, ¿no? Y eso les está dando un nuevo aire a las oficinas de proyecto, ¿no? Según el MIT, ¿no? El motor de la transformación digital es la estrategia y no la tecnología. Entonces, esto es muy importante porque si las PMOs se están integrando cada vez más a la estrategia, entonces esto es bueno, ¿no? Significa que han encontrado su lugar y su espacio. Sin embargo, las estadísticas también confirman que el 70% de los proyectos definidos en la estrategia fracasan en la ejecución, ¿no? El año pasado yo estaba con un grupo de Antonio Nieto, ¿no? Él maneja unas metodologías de Strategy Implementation, ¿no? Ellos han hecho muchas investigaciones y buscaban una manera de contribuir a darle más valor a la organización desde el enfoque de Project Management. Recordemos que Antonio Nieto habla de el Project Economy, ¿no? La economía de proyectos en esta nueva realidad económica que estamos afrontando, ¿no? Y ellos confirman que efectivamente 70% de los proyectos que nos llevan a ejecutar la estrategia no llegan al objetivo, ¿no? ¿Y esto por qué es importante? Porque es en la ejecución que conseguimos el resultado, ¿no? Es en la ejecución en la que vamos a conseguir los productos, los servicios, los cambios que estamos buscando desde la planificación. Entonces, ¿para qué creamos una PMO? Básicamente es para mejorar la forma en la que hacemos los proyectos, en la que ejecutamos los proyectos. Las PMO nos ayudan a incrementar la madurez de las organizaciones para mejorar nuestro estilo, nuestras metodologías en la forma de hacer proyectos, o también las PMO nos van a ayudar a incrementar capacidades, ¿no? En la organización para hacer mejor los proyectos. De repente las PMOs se van a orientar a mejorar procesos internos,
a implementar nuevas metodologías, en fin, hacer todo lo necesario para lograr más efectividad en la forma de ejecutar los proyectos. Bien, la definición de las PMO desde las primeras versiones del PMOK más o menos tienen que ver con estructuras, ¿no? Una PMO es una estructura dentro de la organización, pero es una estructura nueva, ¿no? Y la novedad de la PMO, aunque sea adolescente, es que al incorporarse una nueva estructura dentro de un sistema que es la organización, no es bienvenida generalmente, ¿no? Porque ¿qué va a hacer la PMO? En principio, lo que dice la teoría es, vas a estandarizar procesos, pero calidad dirá, pero yo ya estandarizo procesos, ¿no? ¿Qué más? Vamos a hablar de gobernanza. Y entonces, si hablamos de gobernanza, las áreas de administración o las áreas de estrategia de la organización dirán, pero es que nosotros ya lo hacemos, ¿no? Y si decimos que facilita el intercambio de recursos dentro de la organización, entonces finanzas o control de gestión podrán sentirse un poco inquietos porque dirán, pero esta PMO viene a hacer funciones que yo ya estoy ejecutando. Entonces, no es fácil para una PMO entrar con una identidad definida en una organización, porque desde hace décadas estamos acostumbrados a las unidades funcionales tradicionales, ¿no? Cuando yo les hablo de finanzas, administración, logística, ingeniería, operaciones, tienen identidad propia. Todos sabemos cuando decimos TI y pensamos en unas funciones y podemos visualizar y entender de qué va el asunto, ¿no? Cuando hablamos de una PMO, hablamos de todos los acrónimos que tenemos al costado y muchísimos más. Podríamos llenar la hoja de una cantidad importantísima de oficinas de proyecto. La PMO puede ser Program Management Office, o puede ser Portfolio Management Office, o Project Management Office, o podría ser una PSO, que es una oficina de soporte, puede ser global, puede ser local, puede ser una PMO estratégica, una de excelencia, en fin, la cantidad de, digamos, de estructuras que nos ayudan a generar mejoras en la organización para hacer proyectos son muchas. Es más, en algunas organizaciones hay algunas áreas que hacen algo de la función que haría una PMO, ¿no? Y esa es una dificultad, porque entonces, ¿qué novedad aporta la PMO en este proceso? Nosotros sabemos que el project management, la administración, la dirección de proyectos, ¿no? Nos permite y es la vía para conseguir cambiar el mundo, construir todo lo que necesitamos como sociedad, como humanidad, ¿no? Sin embargo, también sabemos, seguro que muchos de los que están participando en este foro son PMPs o han llevado ya cursos de Project Management, y sabemos nosotros que el Project Management tiene que ver con la gestión de intangibles, ¿no? Intangibles que son, pues, nuestra profesión tiene que ver con gestionar expectativas, riesgos, incertidumbres, supuestos, restricciones, cambios, integración, conflictos, absolutamente intangibles, subjetividades, ¿no? En esa línea, la gestión es delicada porque tiene que ver con entornos que tienen que ver con la personalidad de los interesados o también con los aspectos de personalidad o patrones culturales, ¿no? Bien, para mí una PMO, esta es mi definición, ¿no? Yo concuerdo mucho con la definición de PMI, sin embargo creo que las PMOs van un poco más allá, porque las que están teniendo más éxito son las PMOs que son adaptativas, ¿no? Entonces, para mí la PMO es una unidad, ¿no?, administrativa que evoluciona con la organización. Si no evoluciona con la organización, porque ya sabemos que la organización ahora está cambiando muchísimo, en estos últimos 2 años hemos tenido el famoso quickening, ¿no? Producto de una transformación digital súper acelerada en la que nos hemos visto obligados a cambiar plataformas, procesos, el modo de trabajo, etc. Entonces, la una organización para ser esa unidad de soporte, ¿no?,
para implementar la estrategia. Recuerden que partimos esta presentación afirmando que 70% de los proyectos que hacen posible el alargamiento de la vida de una organización fracasan, ¿no? Los que van con la estrategia, los que generan el negocio, los que generan el valor, fracasan, ¿no? Y son los proyectos importantes de la organización. Por lo tanto, la PMO está teniendo muchísimo éxito cuando se acerca a ese nivel de liderazgo. Eso no quiere decir que una PMO de TI, una PMO más estandarizada, pueda agregar muchísimo valor, ¿no? Nosotros acabamos de terminar un curso hace menos de 2 semanas, ¿no? En la Católica, y teníamos a gente de una minera muy importante, ¿no? De algunas entidades industriales de alto impacto en Perú, y lo que veíamos que en algunos casos era necesario ir desde la PMO más operativa, ¿no? Y en algunos casos sí identificamos, por ejemplo, en proyectos agroindustriales, PMO más estratégicas, porque encontrábamos que el líder de la organización, los líderes sí empiezan a hablar de oficinas de proyecto, y esa es una muy buena noticia, ¿no? Entonces, algunas afirmaciones que podríamos hacer desde un enfoque más consultivo de PMOs tienen que ver con que cada PMO es única, ¿no? Por eso es que no hay un handbook de PMOs, ¿no? No hay una certificación que el PMI haya avalado, como lo tenemos en portafolios, programas o proyectos, porque cada PMO es realmente muy diferente, ¿no? Que hay algunos ejes, yo me atreví hace algún tiempo a plantear un framework para el tema del sector público, porque creo que tiene un estándar que lo podría permitir, pero en general las PMO son únicas. Se ha investigado muchísimo y ese es el punto en el que podemos coincidir, ¿no? ¿Qué más podemos afirmar? Que las PMOs tienen sentido si contribuyen a mejorar la forma en la que se gestionan los proyectos, ¿no? Y vamos a resultados. Algunas se enfocan en aspectos operacionales y otras se enfocarían en aspectos más de dirección, ¿no? Entonces, algunas se enfocan más en el management de los proyectos, acompañan al jefe de proyecto, lo ayudan en la estandarización, en las áreas de conocimiento, ¿no? De acuerdo a la versión antigua de PMOK, le ayudan a los proyectos en crisis, en fin, hay muchas maneras de ayudar a los directores de proyectos, de repente con un sistema de control de proyectos, ¿no? Y en el caso o formando a la gente, ¿no? Y en el caso de las otras oficinas de proyectos serían las que acompañan a la organización en la ejecución de la estrategia. En el año 2013, el PMI, pues buscando cómo construir un framework, una especie de handbook, ¿no? De cuerpo del conocimiento de PMO, lanzó una investigación importante, global, ¿no? Profunda en diferentes áreas de la industria, y lo que llegó es a más o menos organizar las PMOs como en 5 grandes grupos, ¿no? Pueden leer en el PMI los frameworks de PMO, y hablaba desde PMOs más locales hasta PMOs globales, centros de excelencia, PMOs específica para un megaproyecto, por ejemplo, ¿no? O las PMOs más conocidas, que serían las primeras, ¿no? Las PMOs de unidades organizativas. Acá estarían las de TI, por ejemplo. Estos serían los frameworks de las PMO. Bien, acá tengo un caso mío, ¿no? Que les quiero compartir porque me ayuda a darle, digamos, a generar una explicación de cómo podríamos integrar la versión 7 de PMBOK dentro de las funciones de la PMO y por qué, digamos, lo necesitamos hacer, ¿no? Y cómo podríamos integrar o adaptar las actuales funciones de nuestra PMO, si es que alguno de ustedes ya tiene PMO, a esta versión. ¿Qué podríamos hacer? Bien, este es un proyecto que tuvimos en Brasil, 720 kilómetros de una autopista digital. Y lo interesante de esta autopista digital es que ellos ganan una concesión, ¿no? Esta empresa gana Abertis en España, Artelis en Brasil, ganan una concesión, ellos tienen concesiones en casi todo el mundo,
Y lo que deciden es que en estas autopistas, ya saben ustedes que en Brasil hay mucha inseguridad, entonces deciden poner fibra, ¿no? Poner un sistema inteligente de vigilancia, ¿no? Y además poner unas redes Wi-Fi en movimiento para todos los que son telecos del sector de electrónica o de tecnología de información, saben de que normalmente tenemos nuestras Wi-Fi en ambientes fijos, ¿no? Pero aquí, en plena naturaleza, pues pusimos una tecnología bastante disruptiva, novedosa, que permite que mientras el auto está a alta velocidad, estas celdas, nuestras Wi-Fi en movimiento, permiten, digamos, tener la señal a lo largo de todo este proceso, ¿no? Y la fibra nos permite llegar grandes contenidos de información a un centro de datos, ¿no? Donde en este centro de datos, ¿no? Cloud, se manejan unas plataformas que van a permitir mantener a esta autopista, digamos, a estos vehículos conectados también para el sistema de peaje, que pueden devolver ellos con esta información, noticias, programación musical, también temas de seguridad para que sea una carretera muy protegida, pero hay algo más importante, ¿no? Esta es la base para los autos autónomos, ¿no? Los autos sin conductores. Recordemos que Brasil es uno de los países más adelantados en estos sistemas. Entonces, me parece súper interesante este ejemplo porque de hablar de un sistema, digamos, de construcción absolutamente físico, pasamos a hablar de plataformas que cada vez se integran más. O sea, lo que estamos viendo ahora en las plataformas digitales es absolutamente interesante, ¿no? Porque absolutamente todo está cambiando y cambia nuestra manera de, digamos, de conectarnos, cambia nuestra manera de manejar la tecnología. Eh, Prácticamente lo digital está absolutamente en todos nuestros procesos, ¿no? Y esto tiene que ver entonces con que esos dos mundos que venían, el predictivo y el adaptativo, de pronto fueron también acelerados en una unión de emergencia en la que la nueva versión de PMOK pues nos habla de frameworks y ellos plantean y dicen, bueno, puedes utilizar enfoques predictivos, adaptativos o híbridos, ¿no? Y hablamos ahora intensamente de los enfoques híbridos. Por lo tanto, si veníamos de enfoques mucho más lineales, ahora tenemos que ampliar nuestra capacidad de decisión para hacer adaptaciones en estos nuevos entornos en los que estamos operando y trabajando prácticamente todos. Es necesario hablar de la transformación digital en este proceso porque este es el ingrediente que prácticamente está en todas nuestras operaciones, ¿no? Y en este proceso nos vamos a encontrar con resistencias al cambio, ¿no? Sabemos que desde hace muchísimas décadas, esto se ha investigado, y entre el 15 y el 19% de los empleados, no llegamos ni al 20%, normalmente se sienten motivados con todo lo que la organización mueve o plantea, ¿no? Por lo tanto, una PMO tiene que mover el 85%, ¿no? Y esto se acelera en un proceso de quickening, ¿no? De aceleración de procesos de cambio. ¿Qué más? Necesitamos pensar en la forma en esta filosofía, ¿no? De abordar el negocio de manera tradicional a la plataforma digital. Esto cambia de manera dramática, ¿no? Son cambios absolutamente disruptivos y vienen acelerados, ¿no? Como anécdota, les cuento que hoy día quise abrir una cuenta en el BBVA aquí, ¿no? Yo tengo cuentas en la Caixa, pero quería abrir en el BBVA. Y dije, bueno, como quiero abrir una cuenta mancomunada con mi esposo, mejor vamos y lo gestionamos. Y la chica nos dice, si la quieren abrir acá, recuerden de que y les damos una tarjeta digital, van a tener un cobro cada trimestre, yo creo que eran 40 euros por el mantenimiento versus si lo abren en línea, ¿no? Entonces, como ellos están en un proceso intensivo de transformación digital, pues plantearon que abrir en línea, y en línea efectivamente todo es muy sencillito. Entonces, las organizaciones están incorporando cambios absolutamente disruptivos, ¿no? Y decía, tremendo local tan bonito aquí a media cuadra,
y van en un proceso de aceleración en todo este cambio, ¿no? Y así por donde vayamos nos encontramos con anécdotas de todo tipo que nos están llevando a cambiar este mindset, ¿no? Luego, con la transformación digital tenemos los datos, pero no se llega a utilizar la analítica en el negocio. La PMO, entonces, tiene una oportunidad de incorporar el data driven, ¿no?, en este proceso, ¿no? Muchos proyectos simultáneos y algunos no identificados incluidos, ¿no? Tecnologías nuevas, nuevos procesos, todo en simultáneo. Falta de capacidades para afrontar todos los proyectos de transformación, ignorar la necesidad de capacidades con enfoque en lo digital, o sea, gestionar el talento. Ese es otro asunto, ¿no? Por lo tanto, la PMO en este proceso, por lo tanto, la PMO en este proceso tiene un ciclo, ¿no? La PMO normalmente necesitamos diseñarla, hacer el setup de la PMO para implementarla y luego vamos a la continuidad. Si queremos que esta operación, esta sostenibilidad de la PMO no se rompa en esos 3 años que les decía que eran estadísticas de hace 5 años y queremos que esta PMO se reinvente y se rediseñe continuamente, entonces necesitamos que sea una PMO diferente, ¿no? Que sea una PMO, nos cae como anillo al dedo la versión del PMOK versión 7, porque entonces se integra perfectamente a una PMO Agile, ¿no? Que es un enfoque mandatorio en las oficinas de proyectos, ¿no? ¿Y qué nos pasa en la vida real en una compañía, ¿no? En una compañía, de repente, pues vamos creciendo, producto de eficiencias que estamos haciendo, la PMO se diseña en ese momento con una realidad organizacional, luego la PMO de repente necesita mejorar márgenes y hace algunos cambios, y la PMO de repente empieza un proceso de crecimiento por desarrollo de nuevos productos, pero nos cae un coronavirus que nos genera un proceso de pérdidas significativos. Esto pasa como todo y tendremos oportunidades de innovarnos y crecer y entrar a nuevos mercados. Entonces nuestras organizaciones son absolutamente bucas, ¿no? Son, o sea, organizaciones que están cambiando si no desaparecen. Y en esa línea las PMO necesitan hacer este seguimiento ante procesos, digamos, de disruptivos, ¿no? Y procesos exigentes en nuestra realidad organizacional. ¿Se ha probado el valor de la PMO de las organizaciones? Sí. Y hay estadísticas, las pueden encontrar en los papers de PMI, en la página web de PMI. Hay una investigación, ¿no?, del año 2020 a 3.068, permitir, a casi 3.000 profesionales, ¿no? Y ellos encuentran que, dicen, ¿no?, las PMOs, dicen, ¿no?, porcentaje de proyectos que cumplen con sus objetivos, ¿no? Las PMOs en las que hay las empresas que tienen una alta alineación con la estrategia organizacional, o sea, PMOs con alta alineación, tienen un 38% mejor resultados que las PMOs que tienen baja alineación con la estrategia, ¿no? O sea, la estrategia está probada que el alineamiento estratégico ayuda, ¿no? ¿Y qué pasa con los que fracasan? Se ha probado también que 33% menos de fracasos pueden apreciarse en las PMOs alineadas a las estrategias organizacionales, ¿no? Cada vez tenemos más PMOs. Esa es una buena noticia para todos los directores de proyectos, porque entonces tenemos una línea de carrera interesante y podemos ir a program managers, portfolio managers, podemos enfocarnos en la línea de PMOs también. Esto es interesante, ¿no? 45% tienen EPMOs, que son las PMOs ejecutivas, ¿no?, las que van directamente dependientes de la alta dirección. Pero ¿hay algo que mejorar? Pues sí, porque casi 60% de esas PMOs no están alineadas a las estrategias de la dirección, ¿no? Entonces todavía tenemos brechas importantes para trabajar en esa línea, ¿no? ¿Y eso por qué? Pues esto directamente, yo les diría, tiene que ver con el liderazgo, ¿no? Con el liderazgo de las oficinas de proyecto. Bueno, la parte de PMOs termina ahí. Vamos a ver qué pasa ahora con este eje del PMOK séptima edición. El PMOK en las ediciones del 96 al 2017 se esforzó muchísimo, ¿ven?, de manera lineal en incrementar el número de procesos, ¿no? Íbamos incrementando, salvo de la tercera a la cuarta, que bajaron 2,
en líneas generales han querido ser más específicas, ¿no? En incorporar, yo me acuerdo que antes de que entre stakeholder y comunicaciones los teníamos unidos, y yo decía, esto debería estar separado, y efectivamente, ya en la siguiente versión ya tenía más sentido que seamos más específicos en la búsqueda de stakeholders. Y luego decía, pero no es suficiente, porque el tema del liderazgo es un tema clave. Y luego apareció el triángulo de liderazgo, porque claro que nuestro mayor desafío, y ustedes lo saben, nuestro mayor desafío es con las personas. Es cómo gestionamos lo que mostraba en la lámina 2 o 3 con todos esos aspectos intangibles, ¿no? Es ahí donde tenemos nuestros mayores desafíos, ¿no? ¿Cómo hago que esta gente que no quiere seguir la metodología se adapte? ¿Cómo hago con el líder de la organización, con el CEO, que no se da cuenta de la importancia de darle más foco a ciertos proyectos estratégicos? ¿O qué pasa con el área de ventas que se comprometen en operaciones o en proyectos que son inalcanzables en el tiempo a los que se han comprometido, ¿no? Y en fin, nos gustaría tocar muchos botones de la organización para lograr que todo lo que nos decían las áreas de conocimiento se conviertan en una efectividad obvia. Sin embargo, no lo logramos. Y encima tenemos ahora una complejidad tremenda con la transformación digital y con este cambio global en la forma como estamos trabajando. Bien, en esa línea sale la versión 7 y pasamos de tener unas 200 páginas, casi habíamos llegado a 1000 páginas, ¿no? En la versión anterior, y pasamos a tener 300 páginas, ¿no? Y cero procesos, pero no quiere decir que no hay procesos, ¿ah? Es un error decir que en esta nueva versión no hay procesos, no. Lo que cambia es el enfoque, o sea, a alto nivel hay un reacomodo en la forma como se plantea este PMBOK, ¿no? Este cuerpo de conocimiento de Project Management, y hay algunos cambios importantes que se basan básicamente en principios, ¿no? Entonces, los principios tienen que ver con valores, ¿no? Entonces, después de un proceso lineal, predictivo, en el que PMI nos lleva de la mano, tenemos más de 1 millón de PMP certificados y ya hemos aprendido de alguna manera a adaptar y adoptar estas áreas de conocimientos en nuestra realidad diaria, en nuestra realidad cotidiana. Después de pasar todo ese proceso, eh, nos hablan ahora de una valoración muy importante en estos principios. No vamos a entrar un poco más de detalle a estos principios. Y luego nos dicen, bueno, el estándar, ¿no? El estándar que tenía, este estándar que hablaba del ciclo de vida, ¿no? El ciclo de vida va a hablar ahora de principios y la guía básicamente va a hablar de dominios, en lugar de áreas de conocimientos de dominios, ¿no? No es un cambio de nombres, realmente no es un cambio de nombres. Yo diría que nos están invitando a ser más líderes y a trabajar en procesos de adaptación. La clave acá son los procesos de adaptación, ¿no? Ya no tenemos de repente, no nos están llevando de la mano como lo hacíamos con los procesos más lineales, pero esto no quiere decir que en alguna organización en la que tengo proyectos de construcción o proyectos de infraestructuras, pues yo sigo y mi decisión es seguir con el proyecto predictivo. En ninguna parte del PMBOK versión 7 dice de que no debemos de seguir con el proceso predictivo. Si estas áreas de conocimiento me sirven, aplican a mi organización, me he tardado 2 años en implementar la metodología, pues yo seguiré con este tema, ¿no? Ahora, si mi organización empieza a meter el BIM como parte de mi proceso de construcción y implementar más procesos digitales, pues probablemente necesite hacer un desarrollo consultivo, ¿no? Una consultoría interna para pasar a adaptar, ¿no? Algunos de los dominios más importantes y ponerle más foco en mi metodología con algunos otros enfoques más adaptativos, ¿no? Eso es lo que tendremos que hacer. ¿Qué cambios en resumen hacia alto nivel tenemos, ¿no? De basado en procesos a basado en principios, ¿no? De enfoque predictivo, más enfoque predictivo, a un enfoque en la entrega de valor, donde se incorporan enfoques predictivos, adaptativos e híbridos, ¿no? La integración de ambos. El cuerpo de conocimiento se estructuraba en áreas de conocimiento y ahora nos vamos a dominios, adaptaciones, métodos, modelos y artefactos
Esto a alto nivel. ¿Qué nos interesa? Esto que parece mucha literatura y filosofía, en realidad es muy, muy importante. O sea, es más, cuando vemos cuán importante ha sido para el PMI este tema de principios, vamos a ver que en porcentaje, la mayor cantidad de páginas que ha dedicado el PMI en esta versión al desarrollo de la propuesta del PMOK ha sido en los principios, ¿no? Entonces, se han preocupado en profundizar estos principios, ¿no? Este tema, hay temas que no tienen una traducción directa, ¿no? Desde el stewardship, que lo están traduciendo ya como ser diligente, respetuoso y afectuoso. Yo diría desde el análisis transaccional, ¿no? Utilizo mucho este enfoque en los cursos también. Yo diría que es desde el aspecto, desde el adulto, ¿no? Trabajar desde el estado del yo adulto, ¿no? Trabajar con respeto a nuestros stakeholders, a nuestros interesados, ¿no? Con un enfoque de altísima, va más allá de lo que es la responsabilidad, ¿no? Eh, Se enfoca mucho, miren, en la cultura de responsabilidad y respeto, ¿no? Es algo sumamente importante y que y esto tiene que ver también con el equipo, ¿no? Recuerden que en los enfoques más adaptativos hablamos de culturas horizontales, colaborativas, autoorganizadas, ¿no? Con roles claros, ¿ah? En respuestas más ágiles y respuestas, digamos, más enfocadas en el valor, ¿no? Pero respuestas construidas desde el equipo. Entonces necesitamos escucharnos, escuchar al cliente, enfocarnos en resultados. En el fondo, este espíritu, los 12 principios, tiene que ver mucho con los enfoques ágiles, ¿no? Los principios tienen una alta, digamos, un alto contenido de esta filosofía ágil, ¿no? Involucrar a los stakeholders para comprender sus intereses y necesidades, esto ya lo traíamos desde la versión anterior, ¿no? Y está bastante desarrollada el área de conocimiento stakeholders en las versiones anteriores del PMOK. Centrarse en el valor tiene que ver con los dos primeros principios, porque si entendemos qué es valioso para el cliente y nos enfocamos en resultados, acá hay un enfoque muy importante en más que en el resultado y en lo que te prometí, es en lo que es valioso, lo que es importante para el proyecto, ¿no? Ahí hacemos un pequeño giro y tendremos que hacer algunas adaptaciones en los documentos que habíamos construido antes, ¿no? Si es que aplica a la necesidad de mi proyecto. Luego, el tema de valor tiene que ver también con el siguiente principio, ¿no? Reconocer y responder a las interacciones de los sistemas, ¿no? Un pensamiento sistémico, y acá hablamos de un pensamiento holístico. La nueva versión sí incorpora nuestros activos de la organización, ¿no? Nuestros factores medioambientales los incorpora de manera importante, ¿no? Necesitamos siempre ser cultos en el entorno organizacional de nuestra organización. Necesitamos entender el ADN organizacional, el ecosistema de la organización y también la naturaleza de los proyectos. Otro tema importante, el liderazgo, ¿no? Nuestra capacidad de motivar, influir, entrenar, aprender liderazgo es importante. Lo traíamos ya desde la versión anterior, desde las dos versiones anteriores de PMBOK, y sigue estando presente acá, y yo creo que ahora es aún más importante, un ambiente de bastante trabajo intangible. Luego este tema del tailoring, ¿no? Este tema de la adaptación, del enfoque, ¿no? De la entrega al contexto. Este es un enfoque interesante, ¿no? Cómo hacemos el tejido, cómo construimos nuestras propias maneras, nuestro propio estilo de construir lo que necesitan nuestros proyectos y adaptar, ¿no? Todas las herramientas que nos están brindando en esta versión de PMOK. Miren, algo interesante que pueden encontrar en esta versión es una serie de modelos, ¿no? De modelos que antes no estaban presentes en nuestro PMBOK. Ahora tenemos modelos para liderazgo, para comunicaciones, modelos para la gestión del cambio, ¿no? No profundizan totalmente, pero ya los incorporan, ¿no? ¿Qué más en esta línea? La calidad se sigue incorporando, ¿no? El tema de calidad, el tema de la complejidad, ¿no? Abordar la complejidad utilizando
la experiencia, se valora el aprendizaje, responder a los riesgos, esto sigue estando, o sea, si queremos profundizar en el tema de riesgos, tenemos en el PMBOK anterior un desarrollo interesante en el aspecto de riesgo que ha sido bastante maduro, ¿no? Ha madurado mucho a lo largo de las versiones de los PMBOK anteriores, ¿no? Ser adaptable y resiliente, que tiene que ver con los enfoques ágiles también, y estar hábiles en los procesos de cambio. Bien, un capítulo importante en esta versión de PMBOK tiene que ver con las adaptaciones, ¿no? Adecuarnos al enfoque, ¿no? Adecuación del enfoque, ¿no? Hay una matriz que es la de Cinefin, en la que hablamos de la complejidad del tipo de proyectos y cómo podemos, nos invitan, ¿no? Con una matriz a facilitarnos la decisión de si vamos a utilizar enfoques híbridos, enfoques más lineales, más predictivos o más adaptativos, ¿no? Adecuar a este enfoque. Un ejemplo es que si tenemos una empresa que sea muy poco tolerante a los riesgos, ¿no? Por ejemplo, el sector público, por naturaleza va a ser poco tolerable a los riesgos, probablemente necesite incorporar más procesos, porque es por su naturaleza. Una empresa muy ágil en la que tenemos, por ejemplo, diseño de banca virtual, o alguna una startup de repente con una tolerancia muy alta a los riesgos, aceptando los fracasos como parte de su filosofía de trabajo, de repente no necesita muchos procesos. Esto lo va a adecuar cada uno de ustedes, no cada uno seleccionará el punto más conveniente, ¿no? Necesitamos adaptar procesos de dirección también, ¿no? Otro tema de adaptación tiene que ver con el alineamiento de los principios del estándar, los valores organizacionales y la cultura. Esto es lo más complicado de todo nuestro trabajo como especialistas en PMO, ¿no? Alinear estos procesos de cambio en una transformación organizacional es súper complicado, porque tiene que ver con temas de transformación cultural, tiene que ver con temas de la transformación de TI, la de sistemas es la más sencilla. Podremos atrasarnos un poco en el desarrollo de algunas plataformas o en el diseño, pero al final lo vamos a lograr. Pero la transformación de cultura, la transformación del mindset, eso es bastante complicado. Entonces necesitamos entender el aspecto cultura, el aspecto valores. Esto para trabajar con el tema de resistencia, ¿no? Bien, ¿qué más? Yo diría que en este proceso de adaptación, la PMO, ¿en qué va a trabajar? ¿Cuál es nuestro trabajo? Esto sería como, digamos, la síntesis de lo que estamos conversando en este webinar. Sería que la PMO va a aportar valor, ¿no? En este proceso en el que vamos a seleccionar el enfoque de desarrollo en la organización, adaptar para la organización en el proceso de adaptación para el proyecto y en el proceso de implementar la mejora continua, que es nuestro trabajo ahora en la organización. ¿De qué nos vamos a encargar? Pues de los cambios organizacionales, de la metodología en este proceso de cambio, depende de qué tipo de proyectos manejamos, ¿no? Cómo es nuestro portafolio, son pocos proyectos, muchos proyectos, son pocos proyectos, pero de alto valor, el tamaño, la criticidad de los proyectos que manejamos, ¿no? Cómo manejamos nuestros procesos de medición, de control, y qué vamos a hacer. También como tema de filosofía dentro de esta oficina de proyectos, ¿no? Facilitar a la organización una entrega rápida, con el menor costo posible, optimizar el valor agregado, contribuir a esa creación de productos y resultados de alta calidad. ¿Qué más? Darnos cuenta que necesitamos incorporar el cumplimiento de los estándares regulatorios, sobre todo en estas PMOs que están en plena ejecución en el sector público en Perú, ¿no? Ver el tema de la satisfacción de las expectativas y la adaptación al cambio. Todos esos procesos son los que trabajará la PMO en este marco de adaptación de estos dominios a los que estamos invitados ahora en este proceso de transición, ¿no? Tenemos 8 dominios. Nuestro proceso adaptativo implica
adaptarnos, o sea, elegir los dominios que necesitamos trabajar en nuestras organizaciones, ¿no? Estos dominios, y lo propone el PMOK, son dominios que van a trabajarse de manera, que van a interaccionar, hay que mirar cómo interaccionan entre ellos. El PMOK versión 7 habla intensamente de resultados, enfocarnos en los resultados, ¿no? Necesitamos mirar todo esto como un sistema. Y bueno, en esta línea nos damos cuenta que las PMOs necesitan ser muy flexibles, muy adaptativas, ¿no? Han encontrado su espacio en la estrategia, y yo creo que en este salto de adaptación de la nueva versión de PMOK en estas organizaciones, o sea, la intensidad, eh, la, eh, la velocidad en la que vamos a realizar ese proceso de adaptación, el plazo que vamos a definir, a qué nos comprometemos, es evidente, ¿no? La PMO tiene una oportunidad de generar valor, ¿no? La PMO cada vez está más cerca de la cumbre, pero es más difícil. Llegar a ese nivel implica prepararnos en nuestro propio liderazgo, entender por qué es que las gerencias no entienden cuando les hablamos en Project Management, qué es lo que nos falta incorporar en nuestras capacidades para hacer cumbre, ¿no? El desafío en la transformación digital requiere cada vez más capacidades digitales, un cambio de mindset, ¿no? Skills de liderazgo colaborativo, y eso no se cambia rápido, ¿no? Necesitamos trabajar con otro tipo de instrumentos, ¿no? Por lo tanto, el ponerle foco a estos procesos intangibles como liderazgo y cultura son claves, ¿no? Beneficios, ¿no? En este, un momentito acá, beneficios, ¿no? Y creación de valor, centrarnos en las iniciativas críticas, ¿no? Crear procesos inteligentes y sencillos, esa sería mi recomendación de cierre, ¿no? Fomentar talento y capacidad. ¿Qué hacer en la PMO? Trabajar en seguir formando a nuestros equipos en este cambio, ¿no? En este cambio de mindset, trabajar en la cultura, ver qué hacemos con los procesos, ¿no? No los tenemos que cambiar de inmediato porque salió la versión 7 y ahora todos somos ágiles, ¿no? El tailoring y el proceso adaptativo dependerá siempre, acuérdense, de lo que la organización aguanta. No podemos tirar la cuerda y romperlos porque nosotros nos rompemos en ese proceso, ¿no? Y ser muy sensibles a lo que es estratégico y crítico. En este proceso de, digamos, de diseño, setup, sostenibilidad, hay algo súper importante que es el tema de emocional, ¿no? El tema emocional para nosotros como líderes de PMO, también para nuestros equipos, porque van a sufrir procesos de cambio que los agobian, ¿no? El ejemplo que les ponía ahora del caso de esta tarde con este banco, es que al hacer todo mucho más digital, también hay cambios en la estructura organizacional, ¿no? Que van a afectar a las personas. Entonces, eh, este proceso de ansiedad, estrés, angustia, motivación, ansiedad, lo necesitamos trabajar, ¿no? Entonces, nuestras PMOs necesitan incorporar procesos de coaching, mentor y consultorías internas, trabajar el mindset, ¿no? Talleres de gestión del cambio. Todo esto es parte base de un proceso y se suma a todo lo que ya hemos aprendido, todos aquellos que son PMPs, en estos procesos tradicionales de oficinas de proyecto, ¿no? Bien, los proyectos son únicos, las organizaciones son únicas, por lo tanto las PMOs tienen la oportunidad de tejer una solución particular para estas necesidades puntuales. Nuestra realidad es compleja, desafiante, difícil, no hay un manual, el PMOK no es un manual, nos señala principios básicamente. La tecnología es disruptiva y viene con más fuerza, viene con muchísima más fuerza, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial viene intensa, ¿no? Yo actualmente trabajo en uno de los proyectos con Talent Win, en un proyecto de talento digital, ¿no? Y en este proyecto de talento digital, pues estamos trabajando intensamente con inteligencia artificial, ¿no? Trabajando con plataformas novedosas para construir también algo importante, porque el mercado va cambiando y necesitamos trabajar la gestión del talento desde una óptica mucho más inteligente,
porque nos gana. La data es tan intensa que necesitamos soportarnos en los datos, ¿no? Como petróleo del siglo XXI. Sabemos que los cambios se logran vía proyectos y por eso es que la economía de proyectos, el project economy, está intenso, ¿no? Las organizaciones cada vez trabajan en entornos de proyectos. Los proyectos, programas y portafolios son los que explican los resultados corporativos, ¿no? Y nuestras PMOs son las unidades o las estructuras que nos ayudan a articular, integrar y madurar a las organizaciones para lograr resultados. Yo me he pasado un poquito de la raya, estamos ya terminando la hora. Pues no se trata de tecnología, ¿no? No se trata de procesos. Lo que hacemos en las PMOs es trabajar con gente para conseguir resultados para la gente, ¿no? Y nuestra forma y nuestro estilo para integrar y adaptar es lo que hacemos en una PMO distinta, ¿no? En una PMO ágil. Pues nada, esto es lo que yo quería comentarles. Janet, no sé, o sea, si quieres sigo. ¿Sigo o lo quieres comentar tú? Permítame. Sí, Sí. puede comentarle usted el programa, usted es nuestra docente, nos ayudaría muchísimo si usted gusta. Sí, está muy bien. Entonces, en el programa lo que tenemos, como verán, es, bueno, entender lo de las PMOs, ¿no? Entramos a profundidad en modelos de madurez porque tenemos que entender cómo maduramos en la organización, en la PMO. Vital y central, ya llegando a la parte, digamos, central de las PMOs, es entender la gobernanza y el liderazgo, y luego pasamos a los procesos ya de diseño, setup, implementación de las oficinas de proyectos, ¿no? Hacemos una revisión de proyectos, programas y portafolios para los que no están certificados, ¿no? Vemos también el sistema de gestión y el plan de continuidad de la PMO. Se trabaja un proyecto integrador al final, ¿no? En un proyecto o sea, en un programa de 56 horas, ¿no? Que comenzamos en octubre, ¿no? Ahí la lámina estaba mal. Y bueno, este sería un poquito el proceso que normalmente seguimos. Conviene para trabajar con PMOs tener experiencia, ¿no? En manejo de proyectos. Bueno, el inicio es el 13 de octubre. Eso es. Pues dejo de compartir y me quedo atenta a sus preguntas. Profesora Rosario, hay algunas consultas en el chat. Sí. Me ¿Me indica las si puede usted... leer para que me sea Sí, mucho más fácil? sí, por Sí. supuesto. Permítame, por favor, habilitar el chat. A ver. Vamos desde la primera pregunta. Dice, a ver, una consulta. En la última versión del PMBOK, ¿aún sigue siendo la parte más importante la planificación? Sí, claro. La planificación es un dominio completo, ¿no? Pero les diría que la planificación sí, es uno de los 8 dominios y, por ejemplo, en enfoques ágiles se planifica, ¿no? O sea, se hace una planificación ágil, pero se planifica intensamente, ¿no? Y en este proceso, pues tiene su espacio, ¿no? Tiene su espacio de impacto, ¿no? Lo que no te dicen en estos dominios, no hay una secuencia y te dicen, como en el ciclo de vida del proyecto, pues vamos a iniciar, planificar y vamos a seguir este proceso, pero no te dicen que no lo hagas, porque si tú tienes un proyecto predictivo en el que perfectamente encaja tu proceso tradicional de ciclo de vida, pues lo utilizas, ¿no? Si tienes un proyecto, tus proyectos tienen, por ejemplo, aquellos que trabajan con el Estado, y durante mucho tiempo todavía el Estado pone inicio o fin, me acomoda perfectamente utilizar el ciclo de vida de un proyecto predictivo. Y puedo incorporar dentro de ese ciclo de vida, de repente, puedo darle foco al tema de incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque de repente tengo un proyecto en el Estado, una plataforma digital, por ejemplo, transformación digital en una municipalidad. De repente tengo incertidumbre porque no tengo, es una tecnología nueva, el alcalde es nuevo y tiene que integrarse a este sistema con algunas organizaciones de gobierno y todo es nuevo, pues abro mi dominio de incertidumbre de la versión PMBOK 7 y veo qué valor me está incorporando
y me ayuda a insertar dentro de mi actual ciclo de vida que he elegido lo que necesito, ¿no? Integrar. Estos son los procesos de adaptación, si no lo descarto. Esa sería la respuesta. La planificación totalmente importante. Es un proceso aceptado, documentado y forma parte del PMBOK versión 7. ¿Qué más? Gracias. ¿Cómo se podría agregar valor a través de la PMO? ¿Nos podría dar ejemplos? Gracias. Sí. A ver, por ejemplo, ¿no? La agregación de valor. A ver, yo les cuento de ejemplos propios, ¿no? Una agregación de valor hace 20 años, en las primeras PMOs, era una organización con una cantidad de proyectos enorme, una enorme cantidad de proyectos en los que los proyectos tenían una desviación en el cierre muy significativa, ¿no? Estábamos, yo creo que con una desviación de un 70% respecto al plazo en las que se deberían de cerrar. Y entonces en esa línea las PMOs, o sea, no podíamos facturar a tiempo, ¿no? Y luego, como ya habíamos instalado equipamiento y te demoras el doble o el triple de tiempo, entonces la garantía de los equipos instalados se vencen y entonces tenemos problemas, generamos problemas para la gente que va a sostener esos proyectos, ¿no? Entonces, con un sistema de control en aquella época para una PMO mucho más enfocada en la parte operativa, nos ayudó a formar a la gente, tener más capacidades y también mejorar los resultados porque se cerraron los proyectos, se fue reduciendo de 70 a 60, 50 hasta llegar a una desviación de un 5 o 7%, ¿no? Que ya era bastante aceptable. Otra forma de ver, digamos, el valor es que si tienes un cambio estratégico, esto fue en otra PMO, un cambio estratégico en la organización, pasar de una organización de ingeniería a una organización que quería manejar proyectos multinacionales en diferentes, de manera global, implicaba pasar de directores de proyecto, que eran más bien directores técnicos de proyectos, a tener directores globales. Entonces, el formarlos en capacidades, en multiculturalidad y en crear una metodología genera valor para estandarizar, ¿no? Otro tipo de valor que se podría agregar a una PMO, por ejemplo, en alguna empresa de innovación de banca, ¿no? La banca decidió hacer un cambio, una transformación digital y los proyectos más críticos se fueron encargados a la PMO dependiendo directamente de la gente de estrategia, ¿no? Y ese fue un tema importante. Otra PMO, en una fusión de compañías, la PMO, al ser neutral, entró para, digamos, integrar sistemas de una fusión de dos compañías, entonces la PMO directamente se hacía cargo de ese proyecto, pero a la vez podía darse cuenta de que tenían métodos distintos en las diferentes empresas y podían generar valor para la organización porque estandarizan, ¿no? Esos serían algunos ejemplos de PMOs. Gracias. ¿Realmente de manera efectiva se puede implementar una PMO bajo el enfoque ágil? Sí, porque depende de qué estamos pensando cuando es ágil, ¿no? Cuando hablamos de enfoques ágiles, igual que cuando hablamos de, voy a dar un paso atrás, ¿no? Cuando hablamos de enfoques predictivos, ¿no? Algunas veces pensábamos que los enfoques predictivos implicaban implementar todas nuestras áreas de conocimiento y seguir matemáticamente el ciclo de vida lineal, ¿no? Y no necesariamente era así. El PMBOK decía en sus primeras páginas, tienes que adoptar los procesos que son convenientes y adaptarlos a tu organización, ¿no? Si tu organización no entiende lo que es un acta de constitución de proyecto tradicional, pues haz un Canvas, ¿no? Y entonces haz un Kanban y entonces haces una sola matriz o utilizas POSIT o utilizas el Trello para generar un documento que sea un documento de entendimiento. Si ya estás hablando de ágil, o sea, cuando hablamos de enfoques ágiles, no significa que voy a hacer mis daily meetings, que voy a hacer mis retrospectivas. No, yo puedo adoptar algo, yo hago retrospectivas actualmente en un proyecto que es absolutamente disruptivo y tengo squads en lugar de tener equipos de proyectos porque me pareció conveniente transformarlos de esa manera, ¿no? Pero no utilizo exactamente, digamos, todos los artefactos
del Scrum, porque no estoy utilizando Scrum, estoy utilizando enfoques ágiles. Entonces, cuando hablo de una PMO ágil, hablo de una PMO adaptativa que puede incorporar elementos ágiles. De eso nos está hablando el PMOK. No vamos a ser extremistas, ¿no? No estoy en un lado o el otro. Creo que la mayoría vamos a necesitar aprender a hablar en híbrido, porque estamos en un proceso de transformación. Y ese tema no es sencillo. Necesitamos recorrido y acuérdense de algo. Necesitamos construir entre todos, que eso es algo no sencillo, no fácil, ¿no? Necesitamos aprender a decir, es que no sé por dónde comenzar y no sé cómo hacer. A ver, equipo, ¿me dan alguna idea? Y no sonrojarme por el tema ni quedarme sin dormir porque dije que no sabía. Entonces, es parte de la nueva forma de abordar y de autoorganizarnos para construir soluciones. Gracias. ¿Cuáles serían las principales diferencias entre una PMO tradicional y una EPMO? Bueno, en una PMO tradicional, que es absolutamente válida, totalmente válida, yo voy a tener una PMO a la que ya la llamaban como una PMO controladora, ¿no? Una PMO de semáforos, ¿no? Que va a, era nuestra PMO tradicional, yo hacía de estas hace mucho tiempo, es válida porque si yo tengo una organización muy desordenada, cada uno hace los proyectos a su manera, no tengo un estándar para hacer los proyectos, básicamente nos basamos en los famosos bomberos, en gente que pone muchas horas de su vida personal para hacer los proyectos, es probable que una PMO tradicional me sirva porque es lo que necesita la organización, ¿no? Y además, de repente, el director general o el CEO no entiende ni de qué va la PMO y el líder de TI, el director de TI, de operaciones o el director de proyectos o el gerente, quiere esa PMO, pues nada, hacemos una PMO tradicional, ¿no? Y una PMO ejecutiva necesita hablar el lenguaje de la estrategia, necesita entender qué es lo importante para la organización. Es importante los ingresos, la rentabilidad, los costos, el flujo de caja, las estrategias, la política. O sea, necesito hacerme otro tipo de preguntas para poder entender cómo diseño esta PMO. Gracias. ¿Cómo se podría medir el desempeño de una PMO luego de su implementación? Claro, ¿Existen eso, algunos KPI? claro, tenemos que ponernos unos KPIs, unos OKR, ¿no? De plano, yo tengo que aprender la PMO tiene un costo en la organización, entonces ganamos un sueldo y probablemente queremos ganar un buen sueldo, entonces, y que nuestro equipo también tenga un buen ingreso. Por lo tanto, la PMO es una entidad que va a costar la organización. Por lo tanto, necesita entender cómo mide su rol, su retorno de inversión. Eso es importante. Entonces sí hay algunos indicadores, pero van a estar directamente alineados a lo que es importante para la organización. Entonces sí, dentro del curso aprendemos a identificar cómo le damos valor a esa PMO. Otra consulta, profesora. ¿La séptima edición ya incluye el enfoque ágil? Claro, es totalmente ágil. El mindset, cuando vemos los principios, yo diría que la mayoría de esos principios incluyen los enfoques ágiles. Gracias. Una pregunta más. ¿Se implementa una PMO necesariamente? ¿Se empieza por el nivel soporte o hay alguna forma o un estándar que permita iniciar una PMO desde el nivel de control o dirección? Ya, es una muy buena pregunta, porque lo que hacemos cuando diseñamos la PMO es nos hacemos una serie de preguntas para poder identificar cuál es el dolor de mi organización y en base a esa necesidad que identificamos, hacemos el planteamiento y cómo deberíamos de definir las funciones, ¿no? De lo que estaba hablando de la pregunta es qué funciones deberíamos implementar. Lo que les puedo decir es que siempre necesitamos implementar pocas funciones e ir de manera incremental en nuestro desarrollo de la PMO para poder sintonizar el valor que estamos aportando con la respuesta cultural de mi organización, ¿no? Yo no puedo proponer mucho porque podría ser que genero demasiada tensión y la organización se resiste, ¿no? Y genero una fuerza contraria que me va a generar eh,
resistencias importantes y una imposibilidad de demostrar la efectividad de la PMO. Gracias, profesora. Una consulta más. ¿Existe algún estándar de PMI que nos podría servir para poder desarrollar o implementar una PMO en una organización? Hay mucho escrito, hay muchos papers, ¿no? En el PMI, o sea, no tenemos un handbook como tal, ¿no? Lo que se hizo fue definir los frameworks les mostré una laminita. Pueden encontrar los frameworks de PMO que se hicieron en el 2013 para intentar clasificar la PMO. Hay varios lineamientos, ¿no? Hay varias escuelas que dan lineamientos, pero el PMO no ha podido definir un PMBOK de PMO, ¿no? Algo así, o sea, un cuerpo de conocimiento, porque las PMO son únicas. Y lo que necesitamos entender es cómo, de manera consultiva, cómo diseñarla, implementarla, ¿no? Y sostenerla, sobre todo sostenerla. Gracias, profesora Rosario. Bueno, hemos terminado las consultas. De repente alguien quiere abrir su micrófono y hacerlo directamente a nuestra profesora. Hola. Hola. Sí, buenas noches, Rosario. Sí, Rosario, una consulta que en realidad es una inquietud, en las organizaciones, las entidades del sector, como tú bien has dicho, ya se está fomentando una estrategia de implementar PMOs en entidades públicas. Este, ¿Cuál sería la mejor manera de garantizar una transferencia de conocimientos para el Estado sobre estos esquemas? Porque me refiero un poquito a estos proyectos especiales en donde viene gente de PMOs extranjeras, en realidad, que vienen y, digamos, especialistas, ¿no? Se forma ahí el equipo, digamos, mixto, y luego se avanza. ¿Cuál sería la mejor manera para que el Estado en realidad se quede con este conocimiento de una mejor, y ayude esto a una mejor ejecución, por ejemplo, de las inversiones, ¿no? ¿Cómo garantizamos, o no sé si se sabe, cuál sería la mejor, no sé si en otros países, porque la idea no es, por lo menos te comento, ¿no? O sea, yo trabajé en Lima 2019, ¿no? Muchos fue formación de personas, pero las personas luego se van y ¿qué queda para el Estado? Ese es un tema que tenemos. Sí, Gracias. comparto totalmente tu inquietud, Gustavo. Comparto absolutamente tu inquietud. Yo creo que desde en esta, digamos, en nuestro sistema público-privado, lo que tenemos es a la academia, ¿no? Brindando esta formación. Estamos trabajando en fortalecer aún más estos diplomados y darles aún más contenidos, incorporando enfoques ágiles en un futuro cercano. También, o sea, desde la academia, ¿no? Te decía. Ahora, desde el Estado, yo he tenido varias aproximaciones a, a personas de decisión que están presionadas porque hay un reglamento y hay plazos ya para la ejecución, ¿no? Entonces, para incorporar estas oficinas no es sencillo, ¿no? No es sencillo porque sobre todo los gobiernos regionales tienen un plazo bastante limitado para lograr resultados. Yo espero que desde las diferentes instituciones acepten el apoyo o la propuesta que se les está brindando desde la academia, desde diferentes enfoques académicos, ¿no? Y colegas también que tienen toda la intención digamos, de formar capacidades entre ustedes, ¿no? Que son los que van a ejecutar directamente o van a liderar estos procesos. Pero sí, tienes razón, o sea, por un lado yo tengo una contraparte, ¿no? Que trae y cobra de manera significativa la gestión de los portafolios de proyectos, y necesitamos más personas que ojalá que los que logran seguir estos cursos y se incorporan y son elegidos para ese proyecto, pues ya tienen como los elementos para poder aportar, ¿no? Ahora, sí es verdad que el Estado podría incorporar algunas otras iniciativas formativas
para estandarizar la forma en la que recibe los proyectos y de adaptar también su propia forma sus propias metodologías de PMOs, ¿no? En las PMOs. Es un desafío importantísimo. No es imposible, pero cuando lees el reglamento de las PMOs y lees las funciones, hay bastante trabajo hecho. El tema es, las funciones están definidas ahí, son como 15 funciones. El tema es cómo saltas en la adaptación de esas funciones a la realidad, ¿no? Sabiendo que ya hay procesos. Entonces, a mí me da la impresión, por todas las experiencias que he tenido, los contactos que he tenido con el sector de gobierno, que donde yo siento que está la brecha más importante es en el liderazgo, Gustavo. O sea, en los diferentes contactos que he tenido, he sentido una brecha importante en el liderazgo. Creer que sí lo podemos hacer. Y hay veces el liderazgo no tiene que ver con que yo tenga el puesto. No necesariamente tiene que ver con que tenga el puesto. Gracias, profesora Rosario. Bueno, agradecerle, profesora, nuevamente, gracias por brindarnos este masterclass. Gracias por la excelente ponencia. Esperemos contar con usted nuevamente en un próximo masterclass. Agradecerle también a los participantes, ¿no? Y recuerden siempre estar atentos a nuestras actividades. Constantemente estamos ofreciendo estos masterclass. Gracias por su participación a todos y a usted también, profesora Rosario. Sé que allá ya deben ser las 3 de la mañana. 3:15 de la mañana me estoy muriendo de sueño. Oh, Dios. Sí, Gracias, profesora. Muchísimas gracias. Ya. Por Gracias a regalarnos todos y esta encantada de ponencia. estar en contacto, sí.